Hoy nuestro top es de los 5 mejores cantautores nacidos en México. Pues bienvenidos y comenzamos. Y pues bien, para empezar y antes que nada, sí quiero aclarar que estos 5 grandes personajes están en el top no solo porque tienen grandes composiciones, sino también porque tienen una buena voz, porque de hecho hicieron grandes shows, porque llenaban estadios como cantantes también. Pero no por eso vamos a dejar de lado a los grandes compositores de la historia, por lo cual antes de empezar sí quiero dar como un pequeño homenaje, un pequeño gracias al maestro Agustín Lara, que tenía una voz casi mínima, por así decirlo, pero que nos dejó grandes canciones. El maestro Cantoral, que no cantó tanto, pero que nos regaló también canciones emotivas y de las más escuchadas en toda la historia, como Reloj. Por otro lado, Consuelito Velázquez, claro está, que tampoco triunfó tanto como cantante, pero nos dejó Bésame Mucho, una de las canciones que más se ha interpretado en el mundo entero. No olvidemos que a ella le interpretaron grandes artistas, no solo de México, sino también del mundo, como el señor Frank Sinatra. Y pues bien, entremos de lleno al conteo. En el número 5 ponemos al señor Johann Sebastian. El señor Johann Sebastian tiene muchísimas composiciones, compuso para muchísimos personajes, para grandes cantantes, pero también tiene discos con muchos récords. Tuvo múltiples premios, los estadios prácticamente los llenaba, sin duda un cantautor muy completo. Tenía una buena voz aceptable, pero sobre todo sus composiciones eran muy buenas. El señor Johann Sebastian era un gran complemento que todos queríamos ver en el escenario y que nos llenaba. Sin duda Johann Sebastian es un gigante de la composición y también del canto. En el número 4 yo pongo al señor Marco Antonio Solís, el Buki. De igual manera, ha tenido pero muchísimos éxitos y de gran índole. El señor Marco Antonio Solís se casa 2 veces con Marisela y la señora Beatriz Adriana. Aquí quiero ser muy puntual, ya que aunque son buenas cantantes, vamos a ser muy sinceros. Sus grandes discos, su gran momento en su carrera fue cuando el Buki les produjo y les compuso los discos. El Buki, además de tener esta carrera tan prominente, también compuso para Rocío Dúrcal. De hecho, cuando ella entró en un bache, el Buki la ayudó a salir de ese bache con grandes composiciones. Bueno, y nuevamente, Marco Antonio Solís es un buen cantante, alguien que también llena grandes escenarios, que también vamos a ver para escucharlo cantar sus composiciones de propia voz. Sin duda, el Buki también dejó gran escuela y es un imprescindible de la música mexicana. En el número 3, el señor José Alfredo Jiménez, creo que es uno de los compositores más prominentes que ha tenido México. José Alfredo Jiménez le compuso a los grandes de su época, llámese Jorge Negrete, Javier Solís o el mismo Pedro Infante. Y no solo eso, a José Alfredo Jiménez lo seguimos escuchando con diferentes cantantes. Pueden seguir saliendo cantantes nuevos y vamos a seguir escuchando a José Alfredo Jiménez en estas voces. José Alfredo Jiménez también llegó a cantar y también lo queríamos ver en los escenarios. No solo eso, José Alfredo Jiménez participó activamente en el cine y también con películas donde nos atrapaba y queríamos ver la magia de este personaje. José Alfredo Jiménez, de extracción muy humilde, siempre decía que él componía de silbidito,
pero vamos, que qué clase de composiciones. Sin duda, José Alfredo era un poeta. Tal vez no la mejor voz, pero sí una persona que querías escuchar cantar. Un gigante mexicano. En el número 2, un hombre pequeño de estatura, pero un gigante que nos dejó grandes momentos en la música. No solo en la música, en el arte, diría yo. El maestro Armando Manzanero también, además de ser muy prominente en todas sus composiciones, también aquí hay que ser muy puntuales, muy reiterativos. Todas sus composiciones, o si no es que la mayoría, son muy buenas. La verdad es que podíamos hablar de muchísimas composiciones que hizo el maestro Manzanero para grandes artistas. Inclusive, antes de su final del maestro, hizo obras maestras para el señor Luis Miguel. El maestro Manzanero también tenía una voz tal vez no tan fuerte o educada, pero que también querías ir a ver. Y lo querías ir a ver más que nada por este romanticismo que tenía impregnado en su naturaleza. Además de esto, el señor Manzanero era un poeta. En toda la extensión de la palabra nos regalaba poesía pura, arte puro. Nuevamente, podríamos enumerar muchísimas canciones del maestro Manzanero y créeme que no terminaríamos. Y siempre queríamos escucharlo para ver esta magia que desbordaba el maestro Manzanero, este romanticismo y esta manera de hablar tan peculiar, pero con esta singularidad de su gran arte. El maestro Manzanero es un gigante de nuestra cultura y de nuestro arte en México. Y en el número 1, y vamos aquí también a tomar esta conjunción de canto y composición. El señor Juan Gabriel era un gigante que nos dejó una herencia hermosa de arte, una herencia hermosa de música. Juan Gabriel compone para lo mejor de lo mejor en México, y no solo en México, sino también de otros países. Recordemos que hizo varios discos con Rocío Dúrcal, con Isabel Pantoja, inclusive en México compone para el señor José José. Bueno, en fin, Juan Gabriel le hace música a los mejores cantantes de habla hispana. Pero Juan Gabriel también tenía este carisma, esta seguridad que siempre transmitía, además de que también era poesía pura lo que nos dejaba en cada uno de sus conciertos y en cada una de sus letras. Y pongo a Juan Gabriel en el número 1 porque además de ser este maravilloso compositor que hizo grandes a muchos artistas, fue la base de grandes carreras de muchos cantantes, Juan Gabriel era todo un show. Yo creo que aquí, si pusiéramos en la balanza los diferentes conciertos de los cantautores, Juan Gabriel sí se los lleva por mucho. Juan Gabriel llenaba estadios. Juan Gabriel era una persona que querías estar viendo. Tenía una buena voz, una voz educada, pero sobre todo ponía el alma en sus conciertos, daba maravillosos shows y parecía que no se cansaba. Juan Gabriel parecía que quería seguir y seguir cantando. Sin duda, un gigante de nuestro cine, de nuestra música, de la composición, no solo en letra, sino también en música. Juan Gabriel era un showman, también era un maravilloso compositor, era un poeta. Bueno, lo que se pueda decir de este gigante es poco porque nos dejó una hermosa herencia artística y cultural para los mexicanos. Pues creo que no hay ninguna duda
El señor Alberto Aguilera Valadez, o como todos lo conocimos y como todos lo queríamos ver, el señor Juan Gabriel, es sin duda el número uno en canciones y en escrituras. El mejor cantautor que ha dado este país como conjunción. Y también me atrevería a decir que uno de los mejores cantantes que hemos tenido. Sin duda, un ícono de nuestra música, el señor Juan Gabriel, un inmortal al cual siempre recordamos con sus hermosas melodías. Te invito a que dejes tu like y también a que me dejes tus comentarios, ya que yo sé que para todos el top puede variar mucho, inclusive para que me digas si crees que me faltó alguno de estos grandes cantautores. También te invito a suscribirte, ya que con tu suscripción me ayudas muchísimo y para ti es gratis. Y así me ayudas a mantener este espacio pequeño para los que adoramos el cine y sobre todo el arte en sus diversas formas. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.